escuchar el mensaje de Dios. Es importante saber que venimos aquí a conocer más y más de Dios, para adorarlo más, para amarlo más, porque realmente nunca será suficiente. Amén. Entonces vamos a preparar nuestro corazón y que sea de mucha bendición la participación de mi hermano Cristóbal Galilea. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Buenos días. Me da gusto verlos a todos. Estoy muy contento de que podamos estar aquí reunidos. Ahorita todo esto, los bautizos que vimos, me hace recordar la gracia que tiene Dios sobre nosotros, la paciencia que tiene sobre nosotros. En 2 de Pedro, del 3 al 9, Dios nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo es Dios, ¿no? En este momento acabamos de testificar esta gran promesa que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que todos nos arrepentamos, que todos lo sigamos a Él y que podamos crecer en su voluntad. Y esto me hace pensar mucho en un versículo que me gusta mucho, que es Juan 15, primera de Juan 15, en donde dice: permaneced en mí y permaneceré en ustedes. Y esto habla de que nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos que buscar a Cristo para poder estar con Él. Y luego, justo antes, en Juan 14, Él nos dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en Él. Entonces, hermanos, los invito a todos a reflexionar estos versículos. Son de gran bendición, nos pueden transformar en la medida que los sigamos siempre presentes, porque la obra de Dios es inmensamente grande y su gracia es gigante, y Él quiere que nosotros estemos permaneciendo en Él y creciendo en su voluntad. El día de hoy vamos a ver Hechos 21, 17 al 30. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración. Padre Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos como hermanos, Padre. Te agradezco que estemos unidos como iglesia, Señor. Te agradezco que podamos ver tu obra, Señor, manifestarse en los corazones de nuestros hermanos, Señor. Te agradezco que podamos mantenernos unidos como iglesia, Señor. Te agradezco tu generosidad, Señor, en tener paciencia por el arrepentimiento de todos, Señor. Te agradezco tu generosidad, Señor, también con la gran paciencia que tienes, Señor, en ver transformar nuestros corazones, Señor. Compártenos un poco de esa paciencia, Señor. Construye nuestra paciencia, Señor, para que podamos amar de la manera en que tú nos has amado, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Soy nuevo en esto, así que su paciencia. Muchas gracias por tenerla. Vamos a comenzar con Juan 17, Hechos 21, 17, en donde dice: cuando llegamos a Jerusalén. Aquí se está refiriendo a Pablo y el equipo de misioneros que estuvieron en un viaje en Asia Menor y Grecia, y estaban regresando a Jerusalén buscando visitar a los hermanos de la iglesia de ahí. Dice: los hermanos nos recibieron con gozo. O sea, toda la iglesia que estaba en Jerusalén, al ver a Pablo, ver a Pablo y a sus hermanos misioneros, se alegraron de verlo en Jerusalén, porque había partido a Asia, estaba en Grecia y había regresado para pasar a saludarlos, compartirles ofrendas y la misericordia de Dios a través de su viaje. Y aquí lo que llama la atención en este versículo es algo muy precioso, y es que como iglesia, una de las características que resalta siempre es la hospitalidad. La hospitalidad con nuestros hermanos. Siempre tiene que ser esta una característica de nosotros como iglesia. Juan, en tercera de Juan, le escribe a Gayo, en donde reconoce la gran generosidad que ha mostrado Gayo para servir la obra de Dios. Y esto es un versículo que les voy a leer ahorita de tercera de Juan, 1 del 5 al 8. Dice lo siguiente: este es Juan
escribiéndole a Gayo sobre la hospitalidad que él muestra a los hermanos. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio, la palabra de Cristo, compartir estas nuevas que prometen salvación, la vida eterna. Entonces, la hospitalidad en nuestra iglesia tiene que ser una insignia que todos tenemos que llevar. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ver por los hermanos, inclusive los hermanos que vienen llegando. Acaban de venir aquí a la iglesia 3, 4 familias. Ustedes son bienvenidos en esta iglesia, son parte de la iglesia de Cristo y todos buscamos lo mismo: crecer en Cristo, amar a Cristo y hacer su voluntad sobre todas las cosas. Luego continuamos el versículo, dice en el 18: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Aquí Pablo está acompañado de sus hermanos misioneros y al día siguiente, al regresar a Jerusalén de su viaje misionero por Asia, van a ver a Jacobo, quien era medio hermano de Cristo, de Jesús, y él en Jerusalén tenía un rol de liderazgo, era uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Y luego dice: y se hallaban reunidos todos los ancianos. Los ancianos eran los líderes que estaban en la iglesia de Jerusalén. Aquí creo que hay 2 cosas que resaltan de este versículo, y la primera es que Pablo, a pesar de ser un apóstol, a pesar de ser ungido por Dios, a pesar de estar haciendo la obra de Dios por todo Asia y Grecia, regresa a Jerusalén con una disposición de sometimiento hacia los líderes de la iglesia, mostrando esta estructura de humildad en la que Pablo se manifestaba a pesar de haber sido ungido por Dios y de llevar su palabra por todo Asia. Llega con los ancianos en un acto de respeto y se somete a ellos a rendir cuentas de lo que Dios había hecho en sus viajes. Si se dan cuenta, esta estructura de la iglesia de liderazgo plural dentro de las iglesias es bíblico. Lo podemos leer, por ejemplo, en Hebreos 13:17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, como iglesia, parte de nuestra función de ser una iglesia es someternos al liderazgo de nuestros líderes y ser humildes también al momento de estar con ellos. A veces como vamos a ir viendo y se va desarrollando este capítulo, van a surgir conflictos dentro y vamos a ver cómo Pablo avanza y resuelve todos estos conflictos. Entonces, el mensaje es claro, hermanos. La iglesia en Cristo se edifica en plural. Somos todos la iglesia de Cristo. Caminamos juntos como congregación y también somos guiados por un liderazgo compartido. Continuamos leyendo en el 19, en donde dice: a los cuales, ¿a quién se refiere aquí? A los ancianos que estaban ahí. Dice: después de haberlos saludado, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo cuenta una por una las obras de Dios en su viaje por Asia Menor y Grecia. Y aquí creo que lo que es inspirador es que Pablo viajó por Grecia, viajó por Asia Menor, y él en todo su momento, en todo su viaje estuvo pensando: esta es la obra de Dios que él está haciendo conmigo para su pueblo. O sea, Pablo, él era un siervo de Dios y en todo momento, al llegar y decir: estas son las obras que ha hecho Dios, nos está glorificando a Dios. Está diciendo: todo lo que ha hecho, todo lo que he vivido, todo lo que se ha hecho en Asia y en Grecia, es todo obra del Señor. Nada se lo atribuye a Él. Y eso es una reflexión que tenemos que pensar, porque Dios hace las obras a través de nosotros, pero toda la gloria es del Señor. Y ese es el mensaje de este versículo. Continuamos con el versículo 20. Dice: cuando ellos oyeron, los ancianos, glorificaron a Dios. O sea que reconocieron públicamente
su poder, su obra y su carácter en las obras que había hecho con la herramienta como Pablo. Como creyentes, nuestra respuesta siempre tiene que ser glorificar a Dios. A veces nos confundimos en el momento, en las relaciones que nosotros tenemos humanas. Es muy normal que a veces nos perdamos en la conversación y en el carácter humano. Pero la realidad es que cuando Dios está obrando, nosotros somos sus siervos. Y la gloria, toda la gloria de las acciones que tengamos, los resultados que vemos, los frutos que vemos, todos son gloria de Dios. Nada de nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, porque como humanos nos solimos confundir, pero Dios nos recuerda con estos hermosos testimonios que la gloria siempre va a ser de Él. Y les voy a recordar un versículo del Antiguo Testamento, imagínense, miles de años atrás. Salmo 115, 1 dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a nombre de tu gloria, por tu misericordia y tu verdad. Toda la gloria pertenece a Dios, hermanos, de nuestras obras, de nuestras vidas. Él fue el que fue misericordioso con nosotros para salvarnos. Él nos rescató a todos nosotros de donde estábamos y hoy está trabajando en el corazón de cada uno de ustedes. Dios los está transformando con las cosas que van viendo día a día. Él los está utilizando para un propósito mayor. Continuamos leyendo en ese versículo que era el 20, dice: y le dijeron, quienes hablan son Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén a Pablo. Le dice: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Qué significa esto? Había muchísimos judíos creyentes en Jesús que seguían siendo muy estrictos y apasionados y cuidadosos en obedecer la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasaba en ese contexto? La iglesia tenía tradiciones culturales que eran judías, que se veían representadas en el día a día, y esto convergía entre gentiles judíos. Entonces, había una cierta diversidad dentro de la iglesia que se manifestaba por estas características de los judíos, que ellos querían mantener, seguir transformando culturalmente la palabra de Dios. Entonces, la idea aquí principalmente es que la iglesia judío-cristiana, que eran en este caso los judíos que se habían convertido en Cristo, estaban muy aferrados a las leyes y a las costumbres. Y ellos tenían un choque con Pablo, porque Pablo decía que la salvación era por gracia. Y ellos querían seguir obedeciendo la ley, querían seguir siguiendo sus tradiciones y consideraban que todo lo que Pablo decía era en contra de la palabra de Dios. Todavía un conflicto interno. Y aquí lo que a mí me sorprende es que a pesar de que este mismo punto se trató en Hechos 15, que fue, por decirles, 10 años atrás de este contexto, llegaron a un concilio, se reconoció esto, se habló de que podían ser actitudes que se podrían seguir haciendo como cultura, como tradiciones, pero que la salvación últimamente siempre es por gracia de Dios. Y a pesar de que en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, hace la siguiente profecía: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de la venida del Espíritu Santo. O sea, nos está dando el mensaje, nos está diciendo: ustedes ya no van a estar por la ley, sino que van a estar por el Espíritu Santo. Y su salvación va a ser por gracia, no por obras. El mensaje principal que quiero que nos llevemos de este versículo es: hermanos, que el Señor nos permita soltar lo viejo, nos permita abrazar su obra y nos permita que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Siempre en la iglesia vamos a tener, de cierta forma, conflictos, siempre va a haber rechazos de la palabra, hay gente que le va a entrar, hay gente que le va a salir, pero últimamente
Dios va a terminar transformando sus corazones y lo que nos pide es que tengamos paciencia con los hermanos. Amén. Continuamos leyendo el 21, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Los ancianos le están diciendo a Pablo que hay rumores falsos que algunos judíos creyentes habían escuchado sobre él. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se habían creado rumores para perjudicar la imagen de Pablo. Pablo estuvo viajando por Asia, por Grecia, en donde se confrontó con muchos judíos, porque Pablo lo que estaba haciendo era compartir el evangelio, y de cierta forma para los judíos la llegada del Mesías era contradictoria a lo que ellos querían. Ellos sabían, pero no querían aceptarlo porque iban a perder poder muchas veces. Entonces Pablo chocaba con esa cultura y ellos yo creo que eran demasiado aferrados porque lo seguían. O sea, Pablo iba en su viaje misionero y lo iban siguiendo para atacarlo, y es realmente increíble que hayan llegado hasta este punto y regresando a Jerusalén después de su viaje, lo siguen persiguiendo. Entonces, esto nos muestra una realidad muy fuerte de esa época, en donde había una persecución increíble contra los cristianos. Y bueno, voy a seguir. Entonces, dice, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, lo que están diciendo aquí es que algunos judíos malinterpretaron a Pablo creyendo que él enseñaba a abandonar a Moisés y las prácticas judías. Y al contrario, él no tenía ningún problema con las prácticas judías, solo que su mensaje era nuevamente que la salvación no era por obras, la salvación era por gracia, la gracia de Dios. Y eso era el choque que él estaba enfrentando constantemente con los judíos. Y si nos ponemos a pensar, este es un patrón en donde muchas veces vemos en la Escritura un rechazo. O sea, si nos ponemos a pensar en la historia que tenemos en la Escritura, vemos, por ejemplo, Moisés. Moisés guió al pueblo de Egipto hacia la salvación, y la gente desconfiaba de él. Decía, no, regresémonos mejor. O sea, había resistencia. También fue el caso de Samuel, Eliseo, Jeremías. Todos predicaron fidelidad, pero fueron vistos como una amenaza. Todos fueron vistos como una amenaza. Incluso como iglesia, actualmente vamos a experimentar la resistencia de los corazones de nuestros propios hermanos. Tengamos paciencia. Y es que esto era el pan de cada día. O sea, le pasó a Moisés, le pasó a Pablo, le pasó a Jeremías. O sea, se repite todo el tiempo. ¿Y por qué se repite? Es por los corazones. Es porque nuestro corazón no está listo para recibir a Cristo. Pero así como nosotros en algún momento fuimos testarudos, rechazamos la palabra, nos decían la palabra, entraba por aquí, salía por allá, Dios quiere que nosotros también seamos pacientes, seamos humildes y nos sometamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios espera la salvación de todos. Dios espera que todos seamos salvos. Vamos a continuar leyendo con el 22, en donde dice, ¿qué hay pues de esto? Aquí los ancianos están diciendo, dado que ya existen los rumores, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya hay rumores, la gente ya está molesta, se siente en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que están transmitiendo. Y dice, seguramente oirán que has venido. Los judíos creyentes que escucharon esos rumores sabrán muy pronto que estás aquí en Jerusalén. O sea que se avecina un conflicto inminente. Los judíos cristianos van a escuchar que estás aquí, que estás promoviendo abolir la ley de Moisés, y van a venir a buscarte. Eso es lo que básicamente están diciendo en este versículo. Y tenemos que recordar algo aquí que es bien importante, porque creo que a medida que uno se va metiendo, como que va pensando que quizás el conflicto es justificado. O sea, a veces como que vamos leyendo y cómo se va dando,
nos da a entender que, bueno, pues es un conflicto que está justificado porque ellos creen de esta manera. Pero recordemos que los conflictos no siempre nacen de la verdad. O sea, los conflictos no siempre nacen de la verdad, sino que muchas veces nacen de los rumores, de las viejas ideas que nunca se resolvieron en el corazón. Y aunque a pesar de que esto, como les decía, fue resuelto ya en Hechos 15, en el concilio, ahí seguían la gente con el mismo tema, seguían repitiéndolo, no, que va contra las creencias de la ley de Moisés, no, que nos está incitando a abonar la cultura. Y realmente eso es una clara muestra de lo duro que es el corazón humano, porque no estamos hablando aquí de judíos que ni siquiera creían en Cristo. Estamos hablando de judíos que aceptaban la salvación a través de Cristo como el Mesías, y aún así ellos continúan con su postura de decir, nos están haciendo abandonar la ley y nos están yendo en contra de la palabra de Moisés. Y eso creo que es un claro reflejo del corazón que vamos a ver siempre, todo el tiempo entre nosotros. Y por eso es bien importante tener esto presente para poder pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en estas situaciones que son de bastante reto. Siempre creo que en este capítulo de Hechos lo que más resalta es buscar a perseverar la unidad como iglesia, la unidad como hermanos. Ese es un poco siempre el mensaje, sobre todo aquí de Hechos 17:30, estamos buscando la unidad. Voy a seguir leyendo con el 23, en donde dice, por tanto, haz esto que te decimos. Aquí los ancianos le están pidiendo a Pablo someterse. ¿Se dan cuenta? Los ancianos de la iglesia de Jerusalén le están pidiendo a Pablo someterse. Si uno lo ve con ojos mundanos, o sea, uno diría, oye, pues Pablo era una eminencia. ¿Qué órdenes le van a estar dando los ancianos de la iglesia de Jerusalén? Pero ve el amor que tenía Pablo por Cristo, para, a pesar de todo lo que Cristo estaba obrando a través de él, llegar a Jerusalén y someterse con los ancianos de la iglesia de allá. Es una muestra de amor increíble. Y creo que este amor que nosotros lo vemos aquí en un acto de someterse, lo podemos ver en la carta también de Corintios. En Corintios 13:4, Pablo describe qué es el amor. Imagínense todo lo que está viviendo Pablo, cómo forjó su corazón Dios para amar y le mostró cómo es amar. Y esto es una prueba de amor de Pablo. Voy a continuar leyendo, dice, entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Estos eran 4 hermanos que eran judio-cristianos que realizaban el voto de Nazareno, como describe en Números 6:2. Esta era una tradición en donde, les voy a leer aquí el versículo para darles un poquito de contexto sobre el voto de Nazareno. Dice, si un hombre o una mujer hace el voto especial de ser nazareno para estar consagrado con el Señor. Entonces era una forma de consagrarse con el Señor del Antiguo Testamento. Luego en el 24, retomando, ¿no? Entonces los ancianos le están pidiendo a Pablo que se una a estos 4 hermanos que eran judío-cristianos a realizar una tradición de consagración para agradar al Señor como una muestra de amor hacia Dios y hacia su iglesia. Y en el 24, seguimos avanzando, dice, toma contigo a estos hombres, purifícate con ellos. Pablo tenía que participar públicamente en el voto para poder mostrar respeto a las costumbres judías. O sea, Pablo, a pesar de ya no considerarse judío, de entender claramente cuáles eran las costumbres judías, él por una muestra de amor va y se somete y acompaña a estos hermanos a hacer el voto de Nazareno. Luego dice, paga por ellos para que rapen sus cabezas. Todo esto ya era parte del voto, o sea, raparse la cabeza era una parte. Y aquí, pero lo curioso es que le está diciendo, paga por ellos.
Esto de cubrir los costos del sacrificio final era una muestra de apoyo y de piedad que todos reconocían. O sea, si alguien hacía esto, era reconocido porque estaba apoyando el voto y era bien visto de alguna forma. Luego dice, y todos sabrán que no hay nada de lo que se le has informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la ley. Entonces, lo que los ancianos están tratando de hacer con este voto, con que Pablo participe en este voto, es calmar las sospechas y demostrar que Pablo no enseña a abandonar las tradiciones judías, sino que él lo que enseña es la salvación por gracia, pero no tiene ningún problema con seguir obedeciendo o seguir atado a las tradiciones judías. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, hay un versículo en donde Pablo justo habla de esto, que es en la carta de Corintios, el 9:20, le dice, y seguramente lo han escuchado, dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. Entonces, ¿se dan cuenta el corazón que tenía, que Dios había forjado en Pablo? O sea, es increíble Pablo. La obra que Dios hizo con Pablo es realmente una muestra de amor a la iglesia. Pablo ahorita estaba siendo sometido a un ritual judío que él ya había abandonado para consolidar el amor de la iglesia, la unidad en la iglesia. Todo esto por la obra de Dios. Entonces, la iglesia debe de abrazar las diferencias culturales y enfocarse en lo esencial, en una fe que actúa en amor. Cuando cedemos por amor como Pablo, abrimos puertas para que otros también encuentren a Cristo. Vamos a seguir leyendo con el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, en este se refiere a los cristianos no judíos que estaban uniendo a la fe, nosotros hemos escrito lo que habíamos decidido. Recordaban el acuerdo del concilio de Jerusalén que les he estado mencionando en Hechos 15, que se abstengan, aquí le están hablando un poco a la relación con los gentiles, que eran los que no eran judíos, pero eran creyentes en Cristo. Dice, que se abstengan de lo que es ofrecido a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. Todas estas eran prácticas comunes en los cultos paganos y evitarlas generaba pureza y unidad en la iglesia. Entonces, aquí un poco cambia el mensaje, como haciendo también referencia, por un lado están abordando a los judíos cristianos que seguían con sus tradiciones, y por otro lado aquí están haciendo una referencia de qué estaba pasando con los gentiles. Y a los gentiles les estaban pidiendo que abandonaran todas esas prácticas que eran paganas. En la iglesia primitiva había un gran énfasis de vivir en armonía, aunque venían de culturas muy distintas, porque ahí yo creo que el choque cultural era mucho más fuerte de lo que nosotros vivimos hoy. Ellos siempre decidieron cuidar la sensibilidad de los demás para proteger la unidad y honrar a Dios juntos. Así como los primeros creyentes evitaban todo lo que pudiera afectar la fe de otros, nosotros también estamos llamados a vivir de manera que edifiquemos unos a otros. La Biblia nos recuerda lo siguiente: no hagamos tropezar a los demás. Romanos 14:13. Seguimos leyendo el 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, los 4 que habían hecho voto, se está refiriendo aquí, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, y aquí está haciendo una referencia, Pablo se unió al mismo rito para mostrar unidad y respeto a las costumbres judías, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación. Esta era una parte del voto que Pablo estaba haciendo con los hermanos judío-cristianos, y al final tiene que ir a anunciar el cumplimiento, tiene que ir al templo. Entonces aquí Pablo está informando a los sacerdotes y encargados del templo, quienes supervisaban estos votos y aprobaban las ofrendas finales. Luego sigo leyendo, dice, cuando había
de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y aquí se refiere al paso final del voto. O sea, él ya estaba en el penúltimo paso, hizo el anuncio y le quedaba ir a hacer la ofrenda, que era el paso final del voto de Nazareno. Este versículo muestra y resalta el corazón humilde de Pablo. Estuvo dispuesto a seguir un rito judío no por obligación espiritual, sino para evitar malentendidos, cuidar la unidad y mostrar respeto a la comunidad judía creyente. Así como Pablo actuó con sensibilidad y amor hacia los demás, nosotros también podemos elegir acciones que construyan paz y edifiquen a la iglesia. La Biblia nos anima a vivir con esa actitud, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Cuando servimos con esta disposición, reflejamos el carácter de Cristo. Este es el carácter de Cristo, que Cristo quiere en nuestros corazones y en nuestra vida del día a día. Voy a seguir leyendo con el 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, los días finales del rito de purificación del templo, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotando a toda multitud, le echaron mano. O sea que aquí lo que pasó fue que había unos judíos cerca del templo que eran enemigos de Pablo, que lo venían siguiendo de los viajes misioneros, aprovecharon verlo en Jerusalén para provocarle una revuelta, querían causarle un problema a Pablo. Y en el 28 dice, dando voces, varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Entonces estos judíos lo estaban acusando falsamente de ir contra el judaísmo y del templo. Y luego continuó leyendo y dice, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Una acusación muy grave, muy grave y también falsa, basada en rumores, porque Pablo lo estaban inculpando de haber metido un gentil en un templo, lo cual era una ofenda para el templo judío. Entonces, lo estaban acusando injustamente, pero aún así Pablo, a pesar de todo esto, imagínense él en este punto donde lo empiezan a acusar, él estaba solo, estaba con Dios y lo empezaron a atacar, lo empezaron a armar una revuelta y él siempre mantuvo la paz y la calma sobre todas las cosas. Cuando somos mal interpretados por hacer lo correcto, Dios nos llama a mantenernos firmes, a gozarnos sin alzar la voz de autoridad. Pablo, de su postura y con todos los frutos que había hecho, desde una perspectiva de persona, pudo haber dicho, ¿y ustedes quiénes son para hablarme así? Pero no, él tenía muy claro que él era un siervo de Dios y él estaba ahí para cumplir la obra del Señor. Dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Este es un versículo de Mateo 5:11. Qué coincidencia, ¿no? A Pablo lo estaban insultando, lo estaban persiguiendo y estaban diciendo puras cosas falsas sobre él. ¿Por qué? Por dar la palabra de Dios. Avancemos con el 29, dice, porque antes habían visto con él en la ciudad porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Efeso, están diciendo que habían visto a un hermano gentil que viajaba con Pablo como misionero. Y aquí a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Entonces a él porque lo vieron con un hermano gentil, estaban diciendo, vimos a Pablo con un hermano gentil, él lo metió al templo. Y esa es la acusación que le estaban haciendo. Y todo esto era mentira porque Pablo nunca metió a nadie al templo, simplemente lo vieron caminando con él. Esto era una suposición sin fundamento y pudo tristemente convertirse en una acusación injusta que afectaba profundamente a uno de los siervos de Dios.
La Biblia siempre nos ha llamado a no juzgar apresuradamente. Dice, no juzguéis según las apariencias. Juan 7:24. Y creo que esto es bien importante como iglesia, siempre mantenerlo en nuestros corazones. No es nuestro trabajo juzgar a nadie. Ese trabajo solo le pertenece a Dios. Nosotros, ¿para qué estamos aquí? Nosotros estamos para edificarnos, para hacernos crecer en fe y para compartir la palabra. Bien dice, ¿cuáles son los principales mandamientos que Dios nos da? Amarme a mí sobre todas las cosas y ama a tu hermano. Y ese resume todo, pero qué difícil pues es aplicarlo con todos, ¿no? Y esto es un llamado de nosotros tenemos muchísimo que trabajar dentro de nosotros para poder llegar a poder mostrar este tipo de amor. Caminar en Cristo implica buscar la verdad antes de formar conclusiones. ¿Cuántas veces no nos apresuramos y tomamos conclusiones? ¿Cuántas veces no nos cuentan algo e inmediatamente ya estamos sacando conclusiones en nuestra cabeza sobre tal persona? No, hermanos, primero que nada, no es nuestra responsabilidad juzgar y menos estar escuchando diferentes versiones de historias que al final de cuentas ni nos van a acercar a Dios, ni van a glorificar a Dios, y creo que, es más, van a hacer lo contrario, nos van a alejar de Dios. Entonces, seamos conscientes de lo que escuchamos, de lo que filtramos en nuestras vidas, porque todo eso de cierta manera termina contaminando nuestro corazón. Y ya para ir cerrando, vamos a terminar con el versículo 30, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. ¿A qué se refiere en este versículo? La acusación falsa que le estaban haciendo a Pablo generó un disturbio enorme. Todos se alborotaron, se fueron contra Pablo. O sea, imagínense que yo estuviera solo aquí y todos ustedes se ponen en contra mía. Imagínate el miedo de estar trayendo la palabra de Dios y que todo el mundo se te tire encima en contra tuya por estar obrando bajo las enseñanzas de Dios, a pesar de haberte sometido a un voto de nazareno para demostrar que tú no tienes problemas con las tradiciones. Aún así se le tiraron encima a Pablo. Imagínense el sentimiento que pudo haber habido en su corazón de injusticia. Imagínense cuántas veces no nos sentimos así nosotros. Pero claro, a veces nos gana el alma y nosotros somos los que quieren tomar justicia. Y aquí Pablo hace lo contrario. Él se somete a la voluntad de Dios, al mandamiento de Dios. En ningún momento está actuando por su corazón, sino que está hablando, todo el tiempo está actuando por obra del Señor. Y luego dice, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. O sea, recuerden, él ya estaba presentándose para terminar el voto nazareno, y aquí nos está diciendo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Esto significa que lo sacaron violentamente sin darle la oportunidad de defenderse. Lo agarraron, lo sacaron y le cerraron la puerta. Imagínense lo que estaba viviendo Pablo en ese momento. O sea, entró al templo, él llegó con una disposición de poder compartir que las tradiciones judías podían vivir en armonía con el cristianismo, siempre y cuando ellos tuviesen presente que ya no son, que la salvación viene por la gracia de Dios, no por sus obras. Se sometió a los votos, mostrando pagó por los 4 hermanos judeocristianos, obedeció a los ancianos. O sea, realmente él hizo todo lo que estaba en sus manos lo hizo para obedecer a Dios. Y a pesar de eso, el corazón de los que estaban ahí estaba endurecido. Estaba endurecido y lo sacaron del templo y le cerraron la puerta. ¿Qué significa que le cerraron las puertas? Es una señal de rechazo. Imagínate que a mí me sacan de aquí y me cierran la puerta luego.
pues te están diciendo, tú no vas a estar aquí. Y esto aquí, lo que es increíble es que Pablo soportó acusaciones falsas con paciencia y amor. Y cuando ya ahorita hemos estado leyendo toda esta historia de su regreso a Jerusalén, ¿quién mejor para describirnos qué es el amor? Pablo en su carta, como les decía, de Corintios 3, él describe qué es el amor. Y el amor no es nada como uno lo siente en la secundaria, que dice, no, yo amo a esta persona, es todo lo contrario. El amor, lo primero con lo que empieza es que el amor es, en algunas traducciones dice paciente, en otras dice sufrido, en el griego es macrotimia. ¿Y qué quiere decir macrotimia? Que tarda, se retarda en explotar. Y es eso, el amor tiene una paciencia que es casi inagotable. Casi inagotable. ¿Y cuántas veces nosotros por la más mínima cosa ya explotamos? ¿No? Uno va manejando, se le cruza Pedrito y ya uno anda tocándole el claxon. O le hablaron mal en la iglesia, explotó. No, que te vieron feo, no te saludaron, uno anda explotándose. Eso es para revisar nuestros corazones, porque eso no es amor. Si nosotros decimos que portamos a Cristo, que Cristo mora en nuestros corazones, esa no es una manifestación de Dios. No es una manifestación de Dios. Dios nos invita a examinarnos. Examinemos nuestros corazones, todos, incluyéndome yo, el pastor, todos, examinemos nuestros corazones. En Salmo dice, examina mi corazón. Todos tenemos un trabajo constante que hacer a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pidámosle a Dios que los trabaje, que trabaje nuestro corazón. Pablo sufrió por el amor que tenía por Cristo. Pablo tuvo paciencia con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hizo todo esto? Por dos razones. Buscaba que todos fueran salvos y segundo, por el amor de Dios. Por el amor que le tenía a Dios, la confianza que le tenía a Dios, le permitió generar este tipo de amor. Y es que eso es lo más importante como hermanos, amar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Pero qué difícil es entender el amor. El amor no es color rosa, no lo es, no es color rosa. Y Pablo está viviendo a carne propia la experiencia de lo que es amar en adversidad. Este era un poco el mensaje del día de hoy. Quiero que nos llevemos 4 puntos que son los principales de esta lectura. El primero es: la iglesia crece cuando recibe un gozo y honra a quienes sirven a Cristo. Esa es la forma en la que la iglesia va a crecer. La unidad se fortalece con humildad, respeto, amor entre culturas y tradiciones distintas. Tercero, los rumores y prejuicios pueden destruir, pero eso debemos buscar siempre, por eso siempre debemos de buscar la verdad en Cristo. Y finalmente, aun cuando enfrentamos injusticias, Dios es nuestra defensa y nos llama a mantenernos fieles en Él. Hermanos, para mí esta iglesia es un lugar de mucho amor, es un lugar en donde nos congregamos todos, es el templo de Cristo, estamos todos aquí buscando edificarnos. Busquemos eso de corazón entre todos, amémonos los unos a los otros, conozcámonos. O sea, ¿cuánto? A mí me pasa, yo de repente volteo a ver aquí y digo, oye, nunca he hablado con él, nunca he hablado con él, nunca he hablado con él. Busquemos crecer en Cristo, no solo en nuestra forma, sino que en la forma en la que Cristo quiere que crezcamos. Edifiquémonos unos a otros. Busquemos ser parte de la iglesia. ¿Cómo voy a estudiar a grupos? ¿Cómo me meto a conocer más de Cristo? ¿Cómo puedo servirle a Cristo? Dios quiere que ustedes le sirvan, pero de corazón. Como dice Pablo, dar de corazón. No solo es económico, es en todo el sentido de tu vida, cuando tú des del corazón. Y yo los invito a todos, incluyéndome a mí, a estar más activos, a amar más a Cristo, a buscarlo más, a estar más sediento de su palabra.
Dios va a transformar nuestros corazones, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. El Espíritu Santo está en nosotros, nos está hablando, es como una radio que uno escucha a poquito, pero si no presta atención, pues esa radio como que no está, pero uno la tiene adentro que le está transmitiendo. Hagámosle caso al Espíritu Santo y Dios, por eso una promesa, se va a manifestar en sus corazones. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para cerrar. Padre Todopoderoso, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí como hermanos, Señor. Muchas gracias por salvarnos, Señor, por tu misericordia infinita, Señor, por tu amor infinito, Señor. Aquí estamos, Señor, sirviéndote, transformando nuestros corazones para agradarte más a ti, Señor. Danos esa fortaleza, Padre. Danos esa fortaleza que nos permita sabiduría, Padre, para saber actuar como tú actuarías, Señor. Danos esa paciencia, Señor, que tenía Pablo, esas características del amor que tú quieres en nosotros, Padre Todopoderoso. Te agradezco eternamente, Señor, por nuestra salvación, Señor. Te vamos a adorar todas nuestras vidas con todo nuestro corazón, Señor. Te agradezco también, Señor, que nos muestres día a día cómo podemos mejorar, Señor. Manténnos activos escuchándote, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor. Y te pido, Señor, que hagas obras que nosotros nunca nos imaginaremos en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Tomen asiento, por favor, nos falta todavía un